es verdad. No nos falta nada si tenemos al Señor. Y que cuando tengamos esa sensación de que algo nos está faltando, recordemos lo que declaramos, porque lo tenemos a Él. Gracias, Señor, porque hemos podido exaltar tu santísimo nombre, tu santidad, tu perfección. Gracias, tú eres el Señor del universo, tú eres creador, tú eres sostenedor de todo lo que existe. Gracias te damos, gracias te damos. Amén. Y en todo lo que el Señor es, tomen sus asientos aquí en Castor. Y el Señor, en su majestad y en su santidad que hemos declarado y en la cual confiamos, el Señor nos ama y tiene una bondad extraordinaria, más allá de lo que imaginamos, de lo que logramos entender. Mientras algunos de ustedes se preparan para dar testimonio de gratitud o lo que quieran expresar durante este tiempo, mientras ustedes se preparan, yo voy a hacer una pequeñísima reflexión de un pasaje que lo encontré anoche y me hizo pensar, me hizo meditar. Es un pasaje bien entretenido, por decir así, que está en Juan, en el Evangelio de Juan 21. Si ustedes quieren seguirme en la lectura, Juan capítulo 21, los primeros 14 versículos vamos a leer. Jesús es muy cercano a nosotros y aquí lo tenemos cercano a los discípulos. Y dice así: voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago Tiberíades. Y sucedió de esta manera. Esta es la escena. Los invito a que durante unos segunditos ustedes se sientan en esta escena que está ocurriendo allí al lado del lago. Si quieren, imaginariamente se sacan los zapatos, pueden poner los pies en la arena, una mañana no muy fría, templada más bien, y el agua viniendo en un oleaje suave. ¿Se sienten ya en la escena? Ok. Así que vamos a estar mirando lo que ocurrió allí. Y estaban allí juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, en total 7. Y Pedro dijo: me voy a pescar. Los otros dijeron: nos vamos contigo, contestaron ellos. Así que salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, en esa playa en la que estamos nosotros observando ahora. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, les dijo, en otras versiones dice hijitos o hijos. Bueno, en esta versión dice muchachos, amigos. ¿No tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Y Jesús les dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, probablemente Juan, ¿verdad? Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, hombre de trabajo, y se tiró al agua.
los otros discípulos lo siguieron, pero en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa, de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús dijo, vengan a desayunar. En la versión Reina Valera es mucho más poética y dice, venid y comed. Así que, bueno, vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, bueno, ¿quién eres tú? Aunque sabían que era Él, el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Dos reflexiones. Estamos en esta orilla en la cual imaginamos que nosotros estamos allí. Es un lago que es más o menos del porte del lago Villarrica. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, el lago o mar de Galilea, como también le llaman, es un mar que tiene un lago que tiene 166 kilómetros de superficie. El lago Villarrica tiene 173 kilómetros de superficie, o sea, más o menos de ese tamaño. Por eso le llamaban mar. Y esta es la tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos. Y se aparece, y esta es la primera reflexión, que Jesús bendice a sus discípulos en este caso. Jesús nos bendice también en las labores cotidianas. Porque Dios, el Señor, está siempre mirándonos en todo lo que hacemos, en lo cotidiano, en todas las áreas de nuestra vida. Él está viendo lo que hacemos. No es, a Jesús no le es extraño nada de lo que nosotros estamos haciendo, nuestros trabajos, las labores de la casa, las preocupaciones. Él está mirando, así como Él estaba mirando a los discípulos que no sacaron pescado. Pero Él se involucra y les dice, muchachos, tiren la red a la derecha. Y esto no tiene que ver con izquierdas ni derechas, sino que sencillamente dijo, tiren a la derecha, porque ellos habían tirado por el lado izquierdo y no habían sacado nada. Pero Él les dijo, tiren hacia el otro lado, y la red se llenó milagrosamente. Porque vale la pena salir a trabajar, salir a pescar con las instrucciones de Jesús. Sin instrucciones, uno hace lo que puede y a veces pescará y a veces no pescará. Será fructífero o no. Pero bajo las instrucciones de Jesús, la pesca va a ser abundante, el trabajo va a dar sus frutos. Así que Él está pendiente. Y la segunda reflexión, para que demos gratitud al Señor, para que tengamos gratitud al Señor, es que cuando ellos salieron, Jesús ya tenía una fogata ahí en la orilla y tenía un pescado y tenía pan. Él les tenía listo el desayuno, lista la comida. Y eso es lo que también el Señor hace con nosotros. Él de antes, que ya no está mirando, está viendo lo que hacemos cotidianamente, nuestros sacrificios, pero Él tiene algo para que cuando descansemos, Él dice, ya tengo listo, ven y come. Ya tengo el pescado, ya tengo el pan. Y podemos también entender, después de esto que les pasó a los discípulos, que Él nos dice, vengan aquí al fuego, donde hay calor del Espíritu, donde hay comida
para ustedes. Así que de esta escena que pudimos contemplar, una escena donde Jesús se preocupa de lo cotidiano, de los discípulos, y declarando así su mirada sobre sus hijos y también su amor, que va a los detalles, que no solamente está en las cosas espirituales, digamos, invisibles, sino que también está en aquellas cosas visibles, cotidianas, en nuestras preocupaciones de todos los días. Así que damos gracias al Señor, que Él nos dice: vengan y coman. Gracias, Señor. Bien, por mientras, ¿ya hay alguien preparado para agradecer, dar testimonio al Señor? Fue muy, muy bonito el domingo pasado. Si hay alguien que quiera venir aquí, ¿hay alguien? Vamos a dejar un momentito. Luchito. Buenos días, hermanos. Es realmente un gozo volverle a ver a cada uno de ustedes. Y esto muestra más la fidelidad y el amor del Señor por cada uno de nosotros. Y bueno, yo sé que muchos saben que llevaba más de 1 año, 8 meses sin trabajo. Y realmente uno, cuando vive estas situaciones, comienza a experimentar un poco lo que dice la palabra y recordar un poco la palabra que dice el Señor cuando dice que no nos debemos afanar, y habla de que Él alimenta las aves del cielo y viste a los lirios del campo, y pensaba un poco en eso. Este año y 8 meses me he sentido un poco como los pajaritos. No, como familia nunca tuvimos necesidad. El Señor siempre proveyó para todas nuestras necesidades, y vimos también la mano del Señor a través de muchos hermanos de la misma comunidad, no solamente en oración, sino que también a través de ofrenda, y eso también nos muestra que somos una familia, y en eso el Señor se glorificó también a través de eso. Y otras cosas también. Yo igual estuve harto tiempo sin trabajo, pero igual Él proveyó algunas oportunidades de trabajo esporádicas, y eso también me ayudó de alguna forma a sentirme útil de alguna forma, porque igual estar sin trabajo igual es un tema que como hombres nos complica. Pero también vi que el Señor me dio una ayuda idónea también, una esposa que también se preocupó en la economía, siendo siempre muy sabia en las cosas, en organizar la casa, y también para apoyarme a mí como esposo. ¿Sí? Hubieron momentos que obviamente uno de repente siente un poco el peso, pero ahí uno tiene esa ayuda idónea, esa esposa que nos ayuda también como se dice, a poner los pies en la tierra, y nos muestra también lo que el Señor nos dice en su palabra. Así que ha sido un tiempo en que el Señor se ha glorificado en nuestra familia, y también ha mostrado que como iglesia también Él también hace su obra en cada uno de ustedes, no solamente con nosotros, sino que yo sé que hay muchos testimonios de hermanos que han sido bendecidos por el Señor y también por la iglesia, y creo que debemos estar agradecidos de que el Señor nos da esta familia, este cuerpo,
esta iglesia que muchos a lo mejor quisieran tener, porque es un apoyo que siempre está. Y como decía, ha sido un tiempo en que el Señor también ha obrado en nuestras vidas. Y bueno, gracias al Señor ya comencé a trabajar hace ya 2 semanas, y obviamente la gloria y la honra sean para el Señor. Y bueno, darles las gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por las oraciones y por también sus ofrendas, que han sido de mucha bendición como familia. Amén. La gloria sea al Señor. Esto parece que no va a salir en la edición, pero de todas maneras vamos a cantar otra con la energía que nos caracteriza. Cantarle al Señor, declarar las verdades eternas respecto de Él. Gracias, Señor, gracias. Nosotros muchas veces cuando leemos las Escrituras o leemos en libros, testimonios, nosotros vemos como el comienzo del problema y el final del problema. Pero otra cosa es cuando uno va atravesando por el problema. Y es bueno escucharte, Luchito. Siempre estuvimos pidiendo al Señor por la familia. Yo decía, esto es un testimonio de fe de esta familia tan amorosa entre nosotros. Y verdaderamente que lo fue. Ni una queja. Siempre esperando en el Señor. Damos gracias por nuestros hermanos que nos alientan en la fe. Gracias, Señor. Amén. Vamos a decirle, solo tú eres digno, Señor. Vamos a declarar al único que es digno de recibir la honra, la gloria y el poder. Amén. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eterno, invisible pero real, a Él hoy ministramos gloria. Al único que es digno, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eterno, invisible pero real, a Él hoy ministramos te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eterno, invisible pero real, a Él hoy ministramos, Lord.
te coronamos, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Gracias, Señor, gracias. Tomemos asiento. Vamos a pasar ahora al pan de la palabra. Vamos a tener a Carlitos con nosotros. Si quieres, Carlitos, pasar. Vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por nuestro querido pastor Carlos. Lo bendecimos, Señor, en este momento. Espíritu Santo, úsalo para bendición de nosotros aquí y de aquellos que están mirando en sus casas. Señor, que recibamos pan divino y tú seas siempre glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vamos a desinfectar con eso. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gozo, un gusto, una alegría, un privilegio también el poder en esta mañana estar aquí, ya por segundo domingo consecutivo, y poder como cuerpo, como familia, compartir este tiempo de adoración, de alabanza al Señor y también de recibir el consejo de su palabra. Mientras Luchito daba el testimonio y comentaba, yo me acordaba de la enseñanza de Santiago, que hace tan poco que revisamos, ¿verdad? La carta de Santiago, donde él hablaba de la fe que obra versus la fe que no tiene obras. Y venía a mi mente precisamente lo que decía, si tú ves a tu hermano en necesidad y le dices, bueno, que el Señor te bendiga, ve en paz y caliéntate y confórtate, pero no le das nada, ¿cómo opera, dice Santiago, esa fe? Suena lindo, ¿verdad? Palabras de ánimo y todo, y de esperanza, pero que no van acompañadas de ninguna acción y de ningún gesto que contribuya a suplir la necesidad. Y por eso me acordaba, porque como Luis daba testimonio, aquí ha sido diferente, y no solamente con Luis, sino con muchos hermanos que pasando situaciones difíciles han recibido
no solo la palabra de fe, no solo la palabra de esperanza, sino también junto con la palabra, la provisión o parte de la provisión necesaria para suplir su necesidad. Así que damos gloria al Señor por ello y damos gracias también porque el Señor ha puesto en cada corazón un corazón generoso para compartir. Eso es, entre paréntesis, ya no tiene nada que ver con el mensaje, pero quería comentar eso. Creo que es importante resaltar ese aspecto de nuestra vida comunitaria, de nuestra vida como familia de Dios. Bien, en esta mañana entonces quiero compartir con ustedes algunos pensamientos y obviamente con todos aquellos que luego van a ver esta grabación en la red. Y bien digo, algunos pensamientos, porque quiero hablar un poco de los pensamientos y de cómo debemos entonces disciplinar nuestra mente muchas veces. Estamos viviendo, y no voy a decir nada nuevo en esta mañana, yo creo que es difícil a estas alturas de la historia y de la vida de sacar algo nuevo, así como un mago que saca un conejo del sombrero. Leía durante la semana de Eclesiastés y Eclesiastés dice que no hay nada nuevo por ver, dice. Si algo nuevo se hace, ya fue hecho, dice, antes. Y él dice que bajo el cielo no hay nada que sea nuevo, novedoso. Todo ya fue creado. Y tiene razón. Aún los descubrimientos son esos, descubrimientos. Y aún las invenciones que a veces el hombre hace, resulta que Dios ya las había creado antes. Entonces, por eso digo, no voy a decir nada nuevo, pero sí quiero que pensemos y reflexionemos un poco acerca de esto. Estamos viviendo, como decía, tiempos complicados, y por eso digo que no es nada nuevo, tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos de incertidumbre, no solo a nivel nacional, sino aún a nivel global. Esto mismo de la pandemia, lo del calentamiento global y tantas otras situaciones que se van dando a nivel global y también a nivel nacional que van trayendo a la gente, a las personas, incertidumbre, ¿verdad? Inquietud. Ayer conversaba con alguien y hablábamos un poco de esto y claro, la gente se manifiesta inquieta, preocupada, pero con un gran signo de interrogación muchas veces acerca de qué va a pasar. Si miramos nuestra nación, ahora el ambiente político que ha sido y que se nos viene complicado. Y él me decía, no sé por quién podría votar. Y yo le decía, yo estoy en la misma, porque en realidad es complicado y difícil, no está fácil la cosa. Pero no solamente en el plano político, en el plano económico se habla también de que se viene una inflación, que el Banco Central subió la tasa de interés y todo ese asunto, que hoy no hay entonces que invertir, no hay que pedir créditos hipotecarios, qué sé yo. Hay toda una cosa así complicada. Y eso, como ya sabemos, no solo afecta al mundo, también afecta a los hijos del Señor. Como yo compartí domingos atrás y leí precisamente en Eclesiastés que dice de que un mismo suceso le ocurre a los justos y a los injustos, a los buenos y a los malos. O sea, nosotros estamos en este mundo, tal como el Señor lo dijo, aunque no somos del mundo, estamos en este mundo y somos afectados, obviamente, por el devenir, por la contingencia de cada día. Es inevitable. No estamos
en ese sentido, no vivimos en una burbuja. Hay cristianos, sin duda, a los cuales les gustaría que viviéramos en una burbuja, que el Señor nos cubriera de tal manera que nada aconteciera, pero no es así. Y hoy lo podemos ver incluso con situaciones complicadas, como nuestros hermanos que están viviendo ahora con su pequeño hijo, ¿verdad? Francisco y Araceli, y toda esa complicación tremenda. Y uno dice, pero Señor, o podría decir, pero Señor, ¿por qué? ¿Acaso tú no tienes el poder para librar? Claro que lo tiene. Pero ahí está la situación. O sea, y yo entiendo, el Señor nunca prometió a sus discípulos que no iban a tener situaciones difíciles, sino todo lo contrario. Él les dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, lo mismo que vivieron Luis y su familia este año y 8 meses, como él decía, ¿verdad? Genera una incertidumbre. Claro, está la fe, está la confianza en el Señor, pero inevitablemente yo creo en algunos momentos viene la inquietud. ¿Y esto hasta cuándo se prolongará? Y todo eso, y todos orando para que el Señor abriera una puerta de trabajo, ¿verdad? Todos ahí pidiendo, Señor. Y finalmente, claro, el Señor lo hace, pero hay que, como decía Nelsito también, ¿verdad? Hay que vivirlo. No, esto tiene un principio, un desarrollo, un final, y ese desarrollo es la parte complicada y difícil para cada uno. Entonces, este es un tiempo que yo considero donde necesitamos mucho. No voy a decir más que nunca porque siempre lo necesitamos, pero este es un tiempo en que necesitamos mucho disciplinar nuestros pensamientos, guardar y cuidar nuestra mente de tanta cosa extraña y de tantos pensamientos que pueden venir a nuestra mente, como dije, de preocupación, de ansiedad, temor por el futuro y cosas parecidas, que pueden afectarnos. Estábamos el otro día con una hermana que fuimos a visitar y ella también ha estado viviendo un tiempo bien complicado, con una crisis de angustia, diría yo, en cierta medida deprimida, ¿verdad? Por causa de pensamientos que vienen, producto de las mismas situaciones. O sea, ella tiene algunas afecciones, pero esas afecciones le traen temor y ansiedad y preocupación y cosas parecidas. Lamentablemente, lo que voy a decir lo digo entre paréntesis, ¿verdad? Porque hay un dicho por ahí, no sé si bien dicho o mal dicho, pero dicen que la mente, alguna vez lo escuché, es el taller de Satanás, que es el lugar donde el diablo trabaja. No encuentro algo sólido en la Escritura para decir que eso es exactamente así, pero todos sabemos que Satanás trabaja mucho en la mente de las personas y eso también nos incluye. El diablo siembra y planta pensamientos no de bien, no de fe, no de esperanza, sino todo lo contrario. ¿Qué dijo el Señor? El ladrón vino para robar, matar y destruir. Entonces, cada pensamiento negativo, yo diría, que entra en nuestra mente, porque literalmente entran. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, en algunas circunstancias, y lo he expresado, me he sentido literalmente violado en mi mente. Porque no es algo que yo quiero, pero viene.
A lo mejor soy el único raro aquí que ha tenido esa experiencia, pero es verdad. De repente vienen unos pensamientos así, ¡bah!, que te dejan descolocado, ¿verdad? Que tienen su origen, obviamente, no en el Señor, no en el Espíritu Santo, sino en Satanás mismo, que habla, ¿verdad?, a nuestra mente. Muchos años atrás aprendí que nosotros al menos podemos escuchar tres voces en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestra conciencia, pero en nuestra mente principalmente, ¿verdad? Tres voces: la voz de Dios por su Espíritu, nuestra propia voz, que también nos habla, nuestra propia naturaleza también nos habla, y la voz de Satanás. Y nosotros, en ese sentido, tenemos la imperiosa necesidad de ser capaces de discernir, de diferenciar las diferentes voces que escuchamos, para saber también a cuál poner atención y prestar oído. Entonces, por eso digo, hoy, como nunca, necesitamos disciplinar nuestros pensamientos, disciplinar nuestra mente y no dejarnos distraer, no dejarnos confundir y no dejarnos engañar por sugestiones, por pensamientos, por ideas que vienen del corazón mismo de Satanás, de las tinieblas. Como comentaba, algunos de nosotros somos afectados en ese sentido. Vienen esos pensamientos y es casi inevitable tenerlos, pero lo que nos corresponde es, obviamente, rechazarlos. Resulta que, pongámonos en un plano hipotético, yo estoy bañándome en mi ducha, ¿verdad? Me estoy jabonando y de repente me toco por aquí, por acá. Uy, me siento un porotito. Algo que no me había dado cuenta que tenía, algo duro, no sé. ¿Ah? En el caso de las damas, perdónenme, pero cuando se palpan, ¿verdad?, sus pechos y la autoridad sanitaria recomienda que las damas cada cierto tiempo se hagan una palpación para detectar alguna posible nódulo, qué sé yo, formación ahí. Pero cualquiera de nosotros, mira, tengo esto, me apareció esto. Y inmediatamente viene el pensamiento, ¿será cáncer? ¿Será maligno? O vas al médico y te dice, vamos a hacerle este examen para descartar. Pero cuando ya te dicen, vamos a hacerle este examen para descartar, ahí ya viene el pensamiento inmediatamente. ¿Y si es cáncer? Si sale malo el examen, y viene toda una película. Yo viví una experiencia hace algunos años atrás, ya varios años atrás, en ese sentido, con los pensamientos y con el temor. Y por eso lo estoy compartiendo, porque tenemos que no admitir ningún temor a ninguna situación. Fue una situación bien compleja, bien especial. En ese tiempo estaba en boga el ANTA, el virus ANTA. Y nosotros fuimos al sur, a la casa de Irán, en Temuco, a pasar unos días con nuestros consuegros. Y el último día, para venirnos, fuimos de paseo a un río, donde se hizo algo rico ahí para compartir y todo. Y mi señora siempre le gusta traer plantitas o cosas. Entonces yo salí con Irán, recuerdo, y alguien más, el hermano Abel, el papá de Irán y otros, a buscar, queríamos traer unos helechos de esos que se dan en el sur muy bonitos. Y fuimos a una parte.
cerca del río ahí y empezamos a excavar y para sacar una planta de esa. Y claro, al excavar, para removerse levanta polvo y todo, y todo eso sería normal, hasta que de repente, y parece que yo fui el único que me di cuenta y que vi que cerca de donde estábamos sacando la planta había un ratón muerto, un ratón grande, no una lauchita, un guarén. Y ya, pues, yo lo vi y nos fuimos. En el momento no pensé nada, pero después, mientras estábamos, o cuando ya veníamos de regreso, porque andábamos en ese tiempo teníamos el furgón amarillo grande, donde cabíamos todos, así que veníamos de regreso de esa, y de repente me empiezo a sentir mal. Había mucha ignorancia en cuanto a cómo actuaba este tema, entonces de repente me empiezo a sentir medio agripado, medio congestionado, medio raro, y me viene, ¡pum!, el flechazo. La imagen y el flechazo. ¡Anta! ¡Chúngale! Y resulta que, claro, ahora da risa, pero en el momento no era nada para la risa. Resulta que me vino el pensamiento y de ahí ya empezó la mente a funcionar fuertemente. Y como es el diablo, me mostró toda la película. Enfermándome de anta, tirado en un hospital por ahí, ¿verdad? Un poco menos que ya muriéndome y todo el tema. ¿Cómo sería? Todo eso mientras manejaba, que yo venía manejando. Que en un momento le digo a mi señora, Guachi, necesito que ores por mí, necesito que oremos. Y le comenté toda la situación. Y ella me dijo, ya, pues oremos y sujetemos todo esto al Señor y qué sé yo. Y realmente hicimos la oración y descansé, obviamente, porque pusimos todo en las manos del Señor. Pero lo que quiero graficar con esto es precisamente cómo las tinieblas pueden meter temores, pensamientos negativos y pintarte una película tan negra, un panorama tan negro de algo que no es nada, de algo que nunca fue así. De hecho, después aprendí, porque ya después de eso investigué y aprendí que la cosa no era tan rápida, que podían pasar hasta más de 20 días antes de que la cosa se manifestara y todo. Entonces, no era tan sencillo, pero en el momento, y eso es lo que quiero entonces graficar con esto, el diablo mete esos pensamientos, esos temores. Y como decía, entonces, debemos cuidarnos, cuidar nuestra mente de todas estas preocupaciones, incertidumbres, inquietudes. Y no es que no nos vaya a pasar nada malo, y yo digo, capaz que a lo mejor si hubiera sido otra circunstancia y si realmente me hubiera dado anta, nada que hacer, pero lo que tenemos que aprender es a saber y entender que nuestra vida está en las manos de Dios, que Él tiene todo el control, todo lo que nos acontece es por su voluntad y conforme a su propósito, y a Él nada le pilla desprevenido, nada le sorprende. No es que el Señor se descuidó y me pasó algo que yo no esperaba. Como dije, nosotros, al igual que todo el mundo, nos enfermamos, envejecemos, y si no, véanme a mí nomás. Hace un poquito de tiempo atrás yo era un joven de pelo negro, ¿verdad?, vigoroso, y mírenme ahora, no me di ni cuenta cómo pasó. Y ahora me miro en el espejo y estoy así. Yo digo, el espejo me
me tiene pica, me muestra a alguien que no soy. Porque yo no me siento así por dentro, pero me miro en el espejo y veo un viejito ahí, ¿ah? Un abuelito. El otro día fui a hacer un trámite, a sacar la revisión técnica del vehículo y el joven que me entregó el número me dijo, no me acuerdo si me dijo papito o tatita. Chita, dije yo, me sentí tan, claro. Ahí estaba el diablo picaneándome, ¿se dan cuenta? Estáis viejo, me dice. Achacoso. Pero, por si acaso, hermanos, el Señor está con nosotros y Él conoce todo. Y Él no solo lo conoce, sino que nos sostiene en medio de la situación difícil, en medio de la dificultad. Pero, entonces, quiero compartir con ustedes el consejo de Pablo. Pablo le escribe a los filipenses. Esto lo vimos tiempo atrás ya, en el capítulo 4 y versículo 8, y él les da este consejo, que creo que es muy válido para este tiempo y para nosotros. Él le dice, primero está hablando de que debemos regocijarnos. Filipenses en la carta, como explicábamos cuando la estudiamos, ¿verdad?, del gozo. Es una carta de alegría, donde Pablo estimula a los filipenses a gozarse siempre en el Señor. Pero enseguida dice, en el capítulo 4 y versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, el consejo de Pablo para los filipenses era, ¿saben, hermanos? Ustedes piensen en estas cosas, en todo lo honesto, todo lo puro, en cosas buenas, en cosas positivas. Y no estoy promoviendo el pensamiento positivo, sino la fe en Cristo y saber que no debemos dar lugar a pensamientos que traigan situaciones negativas a nuestra vida, que produzcan ansiedad, temor, angustia y todo lo que ya conocemos, sino todo lo contrario. Tenemos que afirmar nuestra fe y nuestro ánimo pensando en estas cosas. Todo lo que es verdadero. Y aquí podemos hacer un ejercicio quizá de hacer un checklist. Estoy a otro nivel ahora. ¿Verdad? Podemos hacer un listado de cosas en las cuales podemos y debemos pensar todo lo verdadero. ¿Qué es todo lo verdadero? Punto 1, Cristo. La verdad del Evangelio, la verdad de que somos hijos de Dios, la verdad de que su sangre nos ha limpiado, la verdad de que tenemos vida eterna, toda la verdad del consejo de Dios está a nuestra disposición para pensar en ello. Entonces, cuando viene el temor, cuando viene el pensamiento negativo, ¿verdad? Te vas a morir, o te vas a enfermar gravemente, o te vas a arruinar, o no vas a tener para alimentar a tus hijos. Cualquier situación que reemplazarla por todo lo verdadero, todas las promesas del Señor, que como dice Pablo son en el sí y en el amén, están disponibles para nosotros. Luego dice, todo lo honesto, todo lo que es honesto, recto, no hay mentira, toda la verdad, nuevamente, todo lo justo. Y nuevamente nos enfocamos en la palabra del Señor. O sea, tenemos todo el consejo de Dios para ponerlo aquí y pensar en ello. Ahora, esto requiere
indudablemente disciplina. Tenemos que, y por eso dije disciplinar la mente, porque tenemos que aprender. Esto no se da en forma automática. Tengo que aprender a rechazar el pensamiento que me vino así como un flechazo, ¿verdad? Y por eso es que Pablo en Efesios capítulo 6 habla de este yelmo de salvación, o sea, este casco que protegía al soldado contra, dice, los dardos, porque literalmente es así, son dardos encendidos, dice, del maligno, dardos que pretenden penetrar tu mente y producirte daño. Son sugestiones, ideas, pensamientos que vienen como un dardo, así como un flechazo. Por eso yo decía que a veces me siento violado en mi mente, porque entran sin mi consentimiento. Pero ahí yo tengo que aprender entonces a cubrirme con todo el consejo de Dios para resistir y rechazar estos dardos del maligno. No dar lugar a esas cosas. Y dice todo lo que es de buen nombre. Y si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Hoy alabábamos al Señor, así que si hay algo digno de alabanza es nuestro Dios y nuestro Señor. En eso tenemos que pensar. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pero eso, como dije, requiere disciplina. Y Pablo le dice a los corintios, en 2 de Corintios, capítulo 10, y versículo 5, está hablando aquí precisamente de una batalla en la mente, precisamente. Me salió verso. Si nosotros leemos todo el pasaje completo, nos vamos a dar cuenta de que Pablo está hablando de una batalla. Empieza diciendo que, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Ya ahí está hablando de un concepto de milicia. Y enseguida dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, dice, de fortalezas y derribando todo argumento y altivez que se opone al conocimiento de Cristo. Entonces, pero enseguida dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cuando vienen estos dardos, estas saetas, ¿verdad? Estos pensamientos que penetran mi mente, yo tengo que agarrarlos, figuradamente, obviamente, en mi mente, tomarlos y crucificarlos o llevarlos cautivos, como dice Pablo, a la obediencia de Cristo. O sea, pescarlos, echarlos al tacho de la basura y enfocarme nuevamente en mi obediencia al Señor. Volver a reenfocarme. Esto es como que de repente la cámara ¡pum!, se sale de foco. Estamos enfocados en el Señor, estamos enfocados en lo que es ser un buen cristiano y todo eso, y de repente como que se nos desenfoca la cámara y nosotros tenemos que reenfocar nuestra visión, nuestro pensamiento y volver a enfocarnos en lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que es honesto y todo lo demás. No dejar, porque el problema, y con esto termino, como dicen los predicadores, ¿verdad? Porque el problema es cuando uno le da curso a la sugestión
que el diablo está poniendo. El ejemplo me toco, hay un porotito, algo que me apareció. Inmediatamente, como decía el pensamiento, ¿será cáncer? No, sí, yo creo que es cáncer. Sí que tengo que ir corriendo a ver al médico porque sí. Y empieza todo un desarrollo mental. Por eso les conté la historia que yo viví en esa ocasión. Porque vino el pensamiento. Estaba el ratón ahí, levantamos polvo, yo aspiré. Fíjense, todo el desarrollo. Yo aspiré, probablemente ahí venían partículas del virus. Y de ahí mi error fue seguir, ¿verdad?, con la idea, desarrollándola, hasta que llegó un punto, obviamente, en que dije, ya, esto ya está crítico, y la idea es no llegar a ese punto, obviamente. Pero ya no podía seguir así, y ahí le hablé a mi esposa y le dije, necesito que oremos, necesito que ores por mí, porque yo me... Y efectivamente, claro, habíamos estado en el río, nos habíamos enfriado un poco seguramente, en la agüita, y claro, me sentí un poco congestionado, pero el diablo se aprovechó de eso para meterme toda esa basura en mi mente. Entonces, lo que tenemos que hacer, como decía, es reenfocarnos. Después que oramos con mi esposa y sujetamos toda la cosa y dijimos, Señor, estamos en tus manos. Yo dije, Señor, estoy en tus manos. Y si a ti te place que yo termine en un hospital por ahí tirado y aún me muera ahí de anta, ¿está bien, Señor? ¡Pum! La cosa se resolvió. Dejó de ser un problema y dejó de torturarme, porque era yo el que estaba viviendo la situación. Y listo. Y llegamos a Santiago de regreso sin ningún problema y aquí estoy vivito y coleando como ustedes pueden ver. ¿Ah? Entonces, el ejercicio es darle un corte al pensamiento, al temor o a lo que sea, lo antes posible. No dejar que siga el desarrollo de eso, sino, como dije, volver a reenfocarnos en lo que realmente importa y lo que es lo real, lo verdadero, que es nuestra realidad en Cristo. Damos gracias al Señor por su paz para cada uno. Amén. Muchas gracias, Carlitos. Un segundo para la emisión. Vamos a cantar. ¿Sí? Ok. Muy bien, damos gracias al Señor. No hay nada más hermoso y... Hermoso es un término para hablar de la verdad, pero también no hay nada más sanador que la verdad. La verdad es lo que es. Y es sanador para nuestros corazones. Enfocar, como decía Carlitos, todas nuestras percepciones, todo lo que entendemos de una situación, de otra, si es con respecto a nosotros o con respecto a otros, llegar a lo que es la verdad. Eso es lo que realmente nos sana y nos hace hasta economizar tiempo. Vamos a, antes de cantar, vamos a ofrendar aquí entre nosotros. Y para los que están en la casa y todavía no tienen proyectado venir por acá por el Castor Villarín, ofrenden también para las necesidades de nuestros hermanos de esta comunidad. La manera de hacerlo, sabemos, ¿verdad?, es depositando en la cuenta de Rosita Chandía para las necesidades de todos. Muy bien. Estamos, no somos tantos acá, pero vamos a tomar unos segunditos. Muy bien.
Vamos a dar gracias al Señor y dar por terminada la reunión por causa de la emisión de esta tarde. Y después los que estamos acá, vamos a exaltar y cantar al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo juntos aquí. Gracias, Espíritu Santo. Tú usarás las palabras, las canciones, lo que aquí expresamos para tocar nuestros corazones allí donde es necesario, allí donde necesitamos esa unción tuya, ese soplo del cielo para seguir caminando en los caminos de Cristo. Señor, te damos gracias, queremos interceder por nuestro país. Vienen tiempos especiales, que tengamos discernimiento, Señor, para ajustarnos a lo que está en tu corazón, Señor. Gracias. Bendecimos a todas nuestras hermanas, a nuestros hermanos en Cristo, en la paz de Dios, en el gozo del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Al que está sentado, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Él es poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios,
Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Gracias, Jesús. Tú eres poderoso, Señor. Te bendecimos y te adoramos, porque tú estás por sobre todas las cosas, Señor.